Sin Censura, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario, hombre libre como el viento, mi querido Luis Guillermo. Híjole, pues qué sabroso desde nuestra independencia, bueno, trágico para el país, ¿no? Pero sabroso desde el punto de vista periodístico, saber que ni tu nombre ni mi nombre va a salir en el juicio contra Genaro García Luna, mientras algunos se han de estar zurrando de miedo. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Pues mira, a mí me da mucho gusto ver cómo este proceso penal en la Corte estadounidense empieza a desmadejarse y cómo poco a poco vamos a ir enterándonos de detalles, pero sobre todo de nombres. Algunos ya los conocemos, pero ya ves que aquí en México a la gente le gusta hacerse tonta respecto de sus propios pasados y se niegan a la realidad muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos lectores de noticias que durante el calderonato sirvieron como correa de transmisión de los mensajes de Genaro García Luna. Deben estar temblando porque fueron parte de una estrategia mediática perversa y casi delictiva para posicionar una guerra en contra del pueblo de México, orquestada desde la más alta cúpula gubernamental. Pero no solo eso, también empresas que se prestaron, tú recordarás muy bien, se prestaron incluso para crear series de televisión que hacían elogios totales de la estrategia y de la figura de García Luna, periodistas que se prestaron a montajes televisivos para complacer a este sujeto que hoy está rindiendo cuentas ante los tribunales de Estados Unidos. Me da mucho gusto ver cómo están calladas y callados sus alfiles, sus peones, sus perros de reserva que durante mucho tiempo creyeron que la impunidad era su único destino. Celebro también el silencio tremendo, verdaderamente significativo del expresidente Felipe Calderón, quien para guarecerse de toda esta tormenta jurídica que se le viene encima, decidió largarse a España para complejizar los posibles mecanismos de demanda de la justicia cuando le toque, porque le va a tocar sentarse en los tribunales. Celebro, mi querido Vicente, este momento que estamos viviendo, un momento histórico en el que el principal estratega de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el principal amigo, aliado, el principal brazo operativo de Felipe Calderón, está sentado en el banquillo de los acusados, responsabilizado de asuntos tan graves como permitir el narcotráfico y el trasiego de drogas entre México y Estados Unidos. Buenos tiempos los que nos tocó vivir, mi querido Vicente, y mejores aún porque no estamos metidos entre las patas de los caballos. Así es, mi querido Luis Guillermo, por eso te odian. Y debo de decir que así como a Leo Zuckerman en aquel momento cuando entrevistaba a Felipe Calderón, no le cuadraban los cargos contra Genaro García Luna porque él conoce a García Luna y no le cuadraban. Así creo que no le van a cuadrar a Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, tus declaraciones que nos acabas de dar en Sin Censura, porque en el diálogo de todos los miércoles con Epigmenio Ibarra, fíjate lo que dijo Ciro Gómez Leiva, salud, el país de García Luna y Calderón era mucho menos violento de lo que es el país hoy. Puta madre, pues ¿qué le deben todos estos personajes a García Luna y a Felipe Calderón? Continúa vigente el pacto de silencio que firmaron estos personajes, incluyendo Ciro Gómez Leiva, en aquellos años del calderonato. Vamos a escuchar lo que dijo Ciro esta mañana en el segmento con Epigmenio Ibarra. Por el principio, que fue la parte final
de tu diálogo. Evidentemente tenían que rendir resultados. Parte de toda la estructura de este clan, Cárdenas Palomino, Pequeño, todo era rendir resultados, presentar Ramón resultados. Y puede ser parte de la cobertura de un agente doble. Eso es típico. Y sobre todo, como tú dices, frente a las cámaras. Todo lo que hicieron, lo hicieron frente a las cámaras. Pero lo rescataron. Segundo, tú hablas del 2006 y yo sostengo que tú estás equivocado. Está bien. ¿Por qué? Porque avalaste no solamente la guerra en ese momento como confrontación para combatir al crimen. Y eso tuvo consecuencias nefastas y sangrientas. No avalé, di una opinión. Diste una opinión, pero la acabas de avalar. Yo pensaba que era importante combatir a los criminales. Sí. Lo sigo pensando hoy, ¿eh? Combatir a los criminales, a los criminales se les combate, se les persigue judicialmente, no se les extermina. Y Felipe Calderón planteó el exterminio de los criminales. Por tanto, planteó un crimen sobre otro crimen. En un momento en que se mataba menos, en que este país era menos violento que hoy. En un momento en que se mataba menos. Y hoy se extermina más mexicanos. Y por lo que planteó. Quito el verbo exterminar. Hoy se mata más mexicanos que en los tiempos de García Luna. Por plantear el exterminio como ¿Cómo solución. ves, mi querido Luis Guillermo Hernández, hoy, 2023, con Genaro García Luna en el banquillo de los acusados y estas defensas que a mí en lo particular, si no suenan honestas, aquello de que suenan metálicas queda a la perfección de un Ciro Gómez Leiva y de muchos de estos personajes, cabrón. Algunos de estos periodistas, mi querido Vicente, algunos de ellos fueron beneficiarios directos de este verdaderamente inagotable flujo de recursos, no solamente económicos, sino de toda índole, de parte del gobierno de Felipe Calderón, de parte de la estructura que servía a Genaro García Luna. Y hay una tarea pendiente que en estos momentos tenemos que hacer. Tenemos que conocer todo, absolutamente todo lo que quedó de evidencia sobre este contubernio entre el gobierno de Felipe Calderón, entre la estructura de Genaro García Luna y los medios de comunicación, las organizaciones sociales y civiles de México. Este es un llamado que hago al presidente López Obrador, mi querido Vicente, al presidente López Obrador, al director de comunicación Jesús Ramírez Cuevas, para que nos permitan acceder libremente a todos los archivos documentales que existan del gobierno de Felipe Calderón relacionados con los medios de comunicación y relacionados con el trato preferencial de Genaro García Luna hacia periodistas y activistas afines a su guerra. Están los documentos allí en las dependencias, están los documentos allí en los archivos y necesitamos tener acceso irrestricto, pleno y total para poder documentar absolutamente toda esa era de ignominia, de sometimiento y de contubernio. Necesitamos acceder libremente a los archivos de la Secretaría de Seguridad, a los archivos, a las carpetas de las oficinas del secretario Genaro García Luna, a los archivos de comunicación social del gobierno de Felipe Calderón, a los archivos de la presidencia, de la Secretaría Particular y de todas las instancias alrededor del presidente Felipe Calderón y de todo lo que hicieron con los medios de comunicación. Solo una decisión gubernamental, una decisión presidencial que permita acceso pleno de cualquier persona a esos archivos nos permitirá conocer a profundidad esa hidra o hiedra de miles de cabezas que durante muchos años estuvo agazapada en el silencio, mi querido Vicente. Oye, pues no nos quedemos callados también ante esto que publica el periódico El Universal. La directora asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel asegura que fue ella la que compartió lo que inició originalmente
Yasmín Esquivel, a la que le piden la renuncia a los más groseros miembros de la oposición, y reconoce ante la UNAM que ella fue la que compartió con otros estudiantes para que se tomara como referencia. Entonces, y toda la mierda que han tirado en torno a Yasmín Esquivel, sin que esto sea una defensa de Yasmín Esquivel, pero sí tratar de poner las cosas en claro, en perspectiva. Se la van a tragar todos estos que piden la renuncia de Yasmín Esquivel. ¿Dónde queda la gran investigación en Latinos de Guillermo Sheridan si no tomó en cuenta a todos y a todas las protagonistas? ¿En dónde estamos, Luis Guillermo Hernández? Estamos en un pantano periodístico, mi querido Vicente, un pantano periodístico fraguado desde las cloacas de Letras Libres, de Nexos, que intentan dirigir los misiles hacia la Cuarta Transformación. Estamos en el pantano de los enemigos de un régimen que acabó con sus privilegios, que acabó con sus canonjías y que acabó con los millones y millones y millones de pesos que recibían en recursos públicos para su supervivencia, su disfrute y su opulencia. El caso de la ministra es, sin lugar a dudas, mi querido Vicente, una muestra de la podredumbre periodística en México, que se utiliza como instrumento político de un sector desplazado en las urnas. El régimen anterior, el régimen que votamos en diciembre de 2018, perdió la presidencia de la República, perdió el Congreso, perdió la mayoría de las entidades del país, perdió la mayoría de los congresos locales y solo le queda un pequeño ámbito de influencia, los medios de comunicación, que siguen estando controlados por esa mafia, que siguen estando controlados por esa oligarquía y esa cúpula que se resiste a entender las lógicas democráticas. Y como solo les queda el poder de los medios, los están utilizando y los van a seguir utilizando de aquí a 2024 para golpear a cualquier personaje de la Cuarta Transformación, pertenezca o sea afín a esta, para desacreditar, para destruir, para aniquilar. Su objetivo no era de ninguna manera, como bien lo ha dicho ya el presidente López Obrador, señalar un acto de corrupción, un acto de ministra. Su objetivo era impedir que alguien cercano a la Cuarta Transformación lograra llegar a la presidencia de la Suprema Corte para seguir empujando los cambios urgentes y necesarios que hay que hacer en ese poder, en el poder judicial. Toda esta faramalla mediática en torno de la tesis de licenciatura de la ministra no es más que una pantomima grotesca que buscaba desacreditar a una persona a quien consideraban peligrosa para encabezar la Suprema Corte. Por eso, precisamente por eso, es tan lamentable descubrir, querido Vicente, que la UNAM sigue siendo un coto de poder de esa mafia, que nuestra hermosísima, grandísima y orgullosísima máxima casa de estudios sigue estando en las garras de ese viejo régimen que ni siquiera tiene el pudor, ni siquiera tiene la decencia de manifestarse públicamente por sus actos y pretendía deslindarse. Qué grotesco que el rector Graue, mi querido Vicente, se haya posicionado personalmente en este caso, dejándonos con absoluta certeza saber que es uno más de esta mafia. Mi querido Luis Guillermo, si te parece, lo dejamos aquí por el momento y cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios en diferentes lugares, en diferentes trincheras, para que la audiencia de Sin Censura encuentre otra opinión, otro comentario,
y más declaraciones sobre las noticias más importantes. ¿Por qué no cerramos con eso, Luis Guillermo? Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Vicente, por permitirme acercarme a la audiencia de Sin Censura. Nos vemos allí en mis redes sociales, Luis Hernán, Sexta W, en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, que también está en Facebook, y por supuesto aquí, cada semana, y a veces más cuando se necesita o cuando sea urgente. Un abrazo, mi querido Vicente, y gracias, como siempre, por la oportunidad de acercarme a tu audiencia. Estamos en contacto, mi querido Luis Guillermo Hernández. Muchas gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando sin censura.